Los suspiros de la campaña llega finalmente a su fin, perdón la redundancia, pero así es. El miércoles terminan y un poco orígenes, destino, terminan como empezaron. En medio de guerra sucia y de un fenómeno muy preocupante que ha marcado este proceso electoral y es la violencia política. ¿Qué esperar de las urnas el próximo domingo? ¿Cómo van a transcurrir los días de reflexión entre el miércoles y el domingo? ¿Qué y cuáles son las expectativas, el comportamiento de los partidos, de los candidatos que deberán, en efecto, de guardar silencio? Pero ¿qué esperar de la jornada del próximo domingo? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le agradezco que nos acompañe y si se queda, vamos a ver rápido un reportaje de contexto con algunas de las últimas declaraciones para regresar a platicar aquí con representantes de los equipos de los candidatos presidenciales. La campaña electoral llega a su fin y en sus últimos días, hasta el último día de la veda electoral, antes de abrirse las urnas, la marca distintiva es el recrudecimiento de la guerra sucia y los esfuerzos de los candidatos por mostrar músculo en actos de cierre masivos en varias plazas del país. También de la persistencia de violencia contra políticos y candidatos. Este miércoles, los candidatos de las tres coaliciones y el independiente cierran campañas con advertencias y amenazas de fraude como protagonista de sus discursos, a pesar de que las autoridades electorales aseguran que existen las condiciones para que ello no suceda. Las acusaciones por corrupción se han mantenido hasta el último momento y, por ejemplo, la Comisión Permanente del Congreso discute hoy el expediente de denuncias por lavado de dinero del candidato de la coalición México al Frente, Ricardo Anaya. También las encuestas están en el centro del litigio electoral, unos para rechazar que puedan ser pronósticos sobre el resultado de la elección, lo que favorecería al líder en todas las encuestas, López Obrador, y otros para utilizarlas como argumentos de que solo con irregularidades podría esperarse otro desenlace en las urnas que la que dibujan los sondeos, como conviene decir a Morena. La tensión de las últimas horas se intensifica por los llamados en las redes sociales y videos a través de ellas en favor del voto útil, incluso si ello tuviera que pasar por las declinaciones entre el segundo y el tercer lugar para oponer a López Obrador, que encabeza las preferencias. ¿Qué podemos esperar de las últimas horas de campaña? ¿Realmente son momentos claves para la definición de cerca del 20% de los indecisos que reflejan las encuestas? José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la coalición Todos por México, aseguró que las amenazas de soltar al tigre o al demonio son muestra de que Morena tiene miedo de perder la elección. En un tuit, el abanderado de la alianza integrada por el PRI, Partido Verde y PANAL hizo referencia a la advertencia que hizo ayer la presidenta de Morena, Jade Kolpolensky, si existe fraude electoral. Que no se atrevan a querer hacer un fraude, porque sí se van a encontrar con el diablo, expresó la dirigente partidista, porque no les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no les vamos a aceptar, entonces ninguna manipulación es aceptable, agregó la morenista. En marzo pasado, ante banqueros, López Obrador también advirtió las consecuencias en caso de un fraude electoral en los comicios del 1 de julio. Si las elecciones son limpias, son libres, me voy al Palenque de Chiapas, tranquilo. Si se atreven a hacer un fraude electoral, me voy también al Palenque y a ver quién va a amarrar al tigre, advirtió. ¿Qué esperar de los próximos días y de la jornada del próximo domingo? Por fin, 1 de julio, después de 3 meses de campaña, se van a abrir las urnas. Emilio Álvarez y Casa, muchas gracias. De la coalición México al Frente, candidato al Senado del equipo de Ricardo Anaya. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer tenerte. Igualmente. Gracias por aceptar. Con gusto. César Cravioto, como siempre, un placer tenerte. ¿Cómo estás, Pepe? Espero que hoy no vaya a haber contratiempos en este programa. Nos vamos a esforzar. Vamos a esforzarnos. Que no haya cadena nacional. A ver si no hay una inauguración sorpresa. Exacto, del equipo de Claudia Sheinbaum. Buenas tardes. Y del equipo de Morena, López Obrador. La verdad es que la campaña llega un poco a su fin, un poco orígenes, destino, un poco como empezó, pero Emilio, con advertencias de fraude. Están habiendo declaraciones o forma parte del discurso advertir sobre la existencia de un fraude, al mismo tiempo que de otro lado el fraude sirve para descartar, para mostrar o para reflejar que existe nerviosismo en los que lo están advirtiendo.
después de casi 2 décadas de luchar contra la desconfianza en este país, ¿no es un poco frustrante? Sí lo es. Me parece que el centro de ese discurso pues es que sí hay un problema de confianza en la autoridad electoral, estructural, ¿no? Tanto en el INE como en el tribunal, como en las autoridades electorales estatales, los soples. Me parece que ahí está el centro nudo, ¿no? Hay un problema de recursos no controlados, hay un problema grandísimo de violencia no controlada y que también hay un fenómeno de una multidimensión electoral. Tenemos las federales, tenemos 30 elecciones estatales, tenemos más de 18.000 puestos, elección popular en competencia. Es una elección extraordinariamente compleja. Entonces, todo eso genera estas tensiones. A ver, ¿problema estructural o estrategias de campaña? Las dos cosas. Es que es real el tema del desafío estructural y también yo creo que es parte del discurso de campaña, me parece así, ¿no? Preparando el 2 de julio. Sí, sí, claro, yo lo veo. Aquella cosa de estar apelando a las figuras del fraude y con la amenaza que eso conlleva, pues tiene un riesgo que puede generar pues, todavía más un fenómeno de tensión y polarización, y yo creo que eso sí es un discurso. De confrontación. Estrategia, problema estructural de la autoridad y estrategia de campaña. ¿Coincides o en qué difieres, mi querido César? No solo de la autoridad electoral, que por cierto ha sido muy omisa y no ha cumplido con sus responsabilidades que tiene constitucionales, sino también de los gobiernos y de los partidos que han utilizado recursos públicos, que han desviado recursos, que compran de todo para tratar de incidir en el voto y que a nivel federal lo hace básicamente o de manera más preponderante el gobierno federal. O sea, la amenaza es real. Que es el PRI, sí, claro, pero en la ciudad no se quedan atrás, o sea, en la ciudad la coalición que representa a Emilio Álvarez y Casa han hecho la peor de las contiendas electorales en la historia moderna de la Ciudad de México. O sea, desde desvío de recursos de los damnificados de la reconstrucción hasta entrega de lo que se te ocurra en todas las delegaciones que gobierna el PAN y el PRD, hasta amenazas a los trabajadores como los bomberos, como los de Limpia, como los del Sindicato Único, los del Sindicato de Hospitales en la Ciudad de México, hasta una guerra sucia sin precedentes en la Ciudad de México. Hemos amanecido con volantes, por ejemplo, contra Clara Brugada en Iztapalapa, acusándola de asesina, lo que ocurrió en la casa de María Rojo, en su casa, no de campaña, en su casa donde vive, domicilio. En su domicilio, pegándole cartulinas, y todo eso lo hace el frente que incluye al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano. Entonces, la verdad es que hay una irresponsabilidad de la autoridad, sí, pero hay una actuación violatoria de la ley electoral de esta ciudad y de este país, insisto, del país sobre todo el PRI y de la ciudad sin duda el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Dirías en ese sentido que las prácticas que antes se reclamaban por parte de la oposición luego se estandarizaron en todos los partidos, Emilio? Mira, yo creo que... Si estás de acuerdo en lo que dice César. Yo diría, cuando hablamos de un ejemplo de estrategia electoral, pues es el discurso de César. Por supuesto que es absolutamente reprobable lo que pasó en la casa María Rojo. Yo no tendría ninguna duda que fue gente Bejarano, por ejemplo, para provocar. Justamente eso pasa el día siguiente que hay una denuncia de corrupción. Yo te digo quién, a ver, Mauricio. yo te dejé hablar. Mauricio. Yo te dejé hablar. Se llama Mauricio Toledo y es el dirigente del PRD. Un poquito. Déjenme hacer mi chamba. No digas mentiras. Se llama Mauricio Toledo y es el líder del PRD en Coyoacán. Tiempo, déjenme hacer mi chamba. Pues sí, dando la palabra. Pues sí, pero que no sea mentiroso. Mira, que no sea mentiroso. Te doy ahorita de hecho a réplica. Está bien. Escúchame lo que te voy a decir. Ten capacidad de escucha.
Es la característica. No seas mentiroso. La mentira hecha argumentos Morena. No. Eres tú. No, es Martín. ay, Emilio, Uno. por favor. Dos. No sé desde dónde. Defiendes lo indefendible. ¿Desde dónde? A ver. Escucha. Vamos a conducir, Ten un poquito de capacidad de escucha. Defiendes lo indefendible. Ten capacidad de escucha, ¿va? Sí, pero Ok. no digas Así mentiras. como yo te escuché. Sí, pero no seas Ten mentiroso. capacidad de escucha. No te reproduzcas en vienes, intolerancia. vienes, Segunda idea. vienes. Yo no sé de dónde. Morena pretende pararse en la cancha con autoridad moral y honestidad. No sé de dónde. ¿Quién les da esa autoridad? Si ustedes están llenos de lo peor de la corrupción. La Nosotros línea no estamos 12 del comprando metro. votos. Nosotros no estamos comprando votos en la Los ciudad. tres responsables A ver, voy. de Repsamen están en tu partido. ¿Bejarano? ¿O quieres que siga la lista de todos los corruptos que están en tu partido? Ahorita, ¿De ahorita dónde te contesto. hablas de autoridad moral? Ahorita te contesto. Primer tema. Segundo tema. Por supuesto que hay prácticas absolutamente reprochables y los hemos salido. Yo salí a reprobar los sillazos de Coyoacán. Yo he salido Son los a que- reprobar los homicidios en contra de los militantes de Morena, cosa que ustedes no hacen, porque ustedes solo defienden el Estado de Derecho cuando les conviene, solo defienden la ley cuando les conviene y lucran con la mentira y el ataque. Eso es la representación muy acabada de tu persona A ver. y de Morena. Mira, Derecho de réplica, Emilio César. Álvarez y Casa, que se la da de gran defensor de los derechos humanos y de persona correcta, va a ser beneficiario de todo esto que estoy diciendo, porque los votos que va a tener Emilio Álvarez y Casa van a ser votos comprados, van a ser No, votos César. de la corrupción, van a ser votos del dinero que iba a ser para los damnificados de No la es así. reconstrucción, No van es a así. ser para A ver, que a le ver, a ver. compren los votos para que este No es señor así. sea senador. No es así. Y así todos los No es candidatos del frente. Por eso se enoja mucho cuando No lo es digo. así. Pero el nivel de corrupción al que ha llegado el PAN, el PRD, MC, ese frente en la Ciudad de México es verdaderamente inaceptable. Ahora déjenme hablar sobre la mesa. Después de escucharlos a los dos en sus últimas intervenciones, lo que uno empieza a preguntarse es ¿qué vamos a esperar el próximo domingo? Vemos un nivel de encono muy grande y un nivel de polarización también considerable. Es que se ha venido acumulando desde luego en estos Mira. 3 meses de campaña. ¿Qué podemos esperar de la gente común? ¿Sabe lo que Los que vamos a ir a votar por ustedes. Mira, Es lo que que es muy pasa fácil. es A ver, que a ver, uno por uno. la interna del PRD es hoy una constitucional. César, que estuvo en el PRD y gobernando con el PRD años, Pero tú Martín eres y su todos candidato, ellos no yo. se pelearon. Pero tú eres su candidato. Tú eres ¿no? suplente. Tú eres suplente. No, pero yo de al Morena, Senado. pero yo de Por Morena. eso. Pero yo no ni milito en el PRD. No, ni pero el- él es su candidato. A ver, si hagamos ya una quedó- regla. Eso ya quedó claro. Pero él Si su tú me candidato. vuelves a interrumpir, yo no voy a volver a Bueno. recortarte la palabra. A ver, ya está. Haz lo Ok, que- ya haz está. lo que quieras. Ya está. haz lo que No, entonces. eso déjenmelo a mí. Pues sí. Déjenmelo a mí. Es que- Venga. Venga. A ver, ¿Qué Emilio, volver a ver la regla de este Mira, a ver, debate? por- y por- hacer lo que déjenme, quiera a ver, en la ciudad. queremos que la gente se entere. Sí, está bien Es que que se César no deja hablar, pues claro, por su Bien, narrativa a ver, de intolerancia. Mira, es muy claro. La constitucional en la Ciudad de México era la interna del PRD. Entonces, por supuesto, que tienen un enorme conflicto. Yo no milito en ninguno de los partidos. Y por supuesto que las mismas prácticas que denuncia no solo César las alentó y esa estructura de Morena, las conocen perfecto, las reprodujeron. Él estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social, sabe lo que habla, porque lo implementó. No seas mentiroso. ¿No? Entonces, ¿se genera esa condición? Por supuesto que sí. En el frente vas a tener una clara garantía de respeto a la legalidad y no aquella cultura de llamarse a fraude de antemano. Esa es la narrativa de Morena. Ahora, ¿qué esperamos para el próximo domingo? En la ciudad. Vamos ¿Qué a esperar esperan? una- Los Vamos a que van- a ver, esperar- los ciudadanos que van a ir a votar, ¿pueden ir tranquilos? Sí. ¿Saben que no va a haber problemas? ¿Que va a valer su voto? ¿Qué esperan? Bueno, vamos a esperar, desafortunadamente, lo que hemos visto en toda la precampaña y campaña, operación de parte del gobierno de la ciudad, operación de parte de las delegaciones, sobre todo del PRD, operación de parte del sindicato, de los sindicatos de la Ciudad de México, pero también vamos a esperar un gran afluente de votos sociales, de la sociedad civil, de la gente libre que quiere un cambio. Es que hablan como si estuvieran en los 70s. En la Ciudad de México. Hablan como los 70s. El señor Álvarez y Casa dice que somos lo mismo, pero el señor no quiere reconocer que es el candidato de ese partido. No, Yo no milité soy en de el ese PRD partido. y me salí porque el PRD se corrompió y el señor que viene de la sociedad civil se metió. Son igualitos. Allá, se metió allá y ahora es candidato Reproducen de todas ese esas lado. prácticas. Entonces, eso es lo que vamos a esperar. ¿Por qué? Porque lo hemos venido denunciando, llevamos 8 meses denunciándolo, presentando pruebas de todas las irregularidades y no ha habido
un acto ni del gobierno de la ciudad, ni de la autoridad electoral que ponga un freno. Ahí está el caso del señor Bombero, que es del candidato de la misma alianza de Álvarez y Casa. El señor Bombero hizo un evento en la central de bomberos, con los bomberos uniformados, con su candidata Alejandra Barrales. Después fue a la asamblea, mandó golpear a periodistas. Después lo agarraron surtiendo de los camiones de bomberos agua a su casa de campaña. Antier firma... Eso es inaceptable y se tiene que investigar. A ver, voy. Eso es inaceptable. Nada más para terminar. Yo lo he dicho. Para terminar y vas tú. Antier firma Vienes. Mieva un acuerdo para aumentarle el salario a los bomberos y está ese señor en ese acuerdo del gobierno de la ciudad cuando es candidato. Y no pasa nada. El señor va a llegar a la elección y nadie le quitó su Última candidatura. réplica, antes de me acorte vienes. Yo no creo en ese México de los 70 que pintan. Yo creo que la gente en la ciudad tiene una enorme madurez. Sí lo creo. O sea, me parece que a pensar que la gente en esta ciudad es incapaz e indefensa, yo no sé qué película ven. No lo creo en la ciudad. Segundo, mira, viene hablando y que representa a uno de los corresponsables de la muerte de 12 personas en GAM, con News Divine. Chiguil es su candidato. Corresponsable de la muerte. Ahí está el candidato. En tu partido están cargando con esas muertes. O Higinio, el de los narcos de Tláhuac, o los 3 delegados responsables de la tragedia del Repsamen. Los 3 están en Morena. O las ligas de Bejarano. O qué otra. O sea, es que ¿con qué autoridad moral hablas? Yo no milito has perdido en ningún toda partido. moralidad. Yo no milito en ningún partido. Has perdido toda Las moralidad. cosas que yo te estoy diciendo son claramente hechos irrefutables, son datos. No lo estoy calificando, te estoy Ahorita te voy a describiendo decir una cuál es tu moralidad al situación. respecto. Y por eso mismo, ustedes pretenden construir una narrativa que no entienden. ¿Por qué? Porque no tienen condición para hablar de eso, por la deshonestidad con la que Lo hemos practican. demostrado. Me tengo que ir un poco, Orlando. ¿Qué esperar el próximo domingo, día de las urnas, el llamado de las urnas 1 de julio? Estamos platicando con César Cravioto de Morena, con Emilio Álvarez y Casa, México al Frente. Termino la idea. Mira, tengo delante de mí uno de los responsables de la pérdida de los niños en Casita del Sur. Este hombre era responsable cuando pasó la tragedia de Casitas del Sur. La pérdida de los niños. Él era responsable. No es mentira. Es muy mentiroso. No es mentira. Esa sí es un dato. Si quieres, mañana nos vemos y te enseño la recomendación con tu nombre. Tú eres uno de los corresponsables. O sea, es que te gusta decir mentira cuando hay un señalamiento que te obliga. Mira, si quieres, vemos la recomendación. Vemos la recomendación mañana si quieres con José. Pero estás bien, para que te está calles. bien, está te lo bien. enseño. O sea, no me explico la historia. No me digas mentira. Ahorita A ver, explico la y historia. termino la A ver, idea. sí. Si quieren ver un ejemplo muy acabado de uso ilegal de recursos, ven Morena en Chiapas. Ahí hay tope de campaña rebasado. Estamos hablando de la Ciudad en de todos. México. Tú eres candidato de la Ciudad de México. Vean Chiapas. Ese es el mejor. O sea, por eso digo, ¿con qué autoridad moral hablan? Nada más vayan un poquito a Chiapas y vean espectaculares camiones, mercados, barras. O sea, ese es el mejor ejemplo de un uso ilegal de recursos y es Morena. Entonces, por eso digo, hombre, ¿con qué autoridad moral hablan? Derecho de réplica y me meto a violencia política. Sí. Muy bien. Mira, Para pacificar la mesa. está bien, pero Vienes. Si es que cada vez que se dice que uno da un argumento y es mentira, pues entonces... Emilio Álvarez y Casa se ha vienes. vuelto muy mentiroso y qué lástima No, es así, César. que por un escaño en el Senado Te pesa la verdad, porque yo los conozco muy bien. Por un los conozco escaño bien. en el Senado haya perdido todo escrúpulo. Yo los Pero voy a conozco decir bien a lo de ustedes. Casitas del Sur porque está refiriéndose. ¿Por qué eres responsable? ¿Sabes por qué? Nosotros le dimos como Instituto de Asistencia e Integración Social a una institución que venía siendo apoyada por el gobierno de la ciudad desde antes de que yo entrara, 50,000 pesos al año. Y porque les importan más los autos que los niños. ¿Quién mandaba a los niños se a Casitas perdieron del los Sur? niños y no les La importó Procuraduría. ¿Y quién era el Desarrollo procurador? social no hizo Miguel Ángel nada. Mancera. No hizo absolutamente Entonces este nada. señor Martí, mentiroso y que se ha vuelto ya muy corrupto también. Vemos la recomendación. Es Miguel Ángel Martí, Mancera, y tú. el que Era el mandaba, procurador en su momento y que quien envió mandaba a los los niños a Casitas- era la a Procuraduría. Casitas del Sur. Así, Y tú el Yacis lo son que hizo fue responsables. dar
un apoyo a una Martí institución, 50 y mil tú pesos. son responsables. está bien. A ver, No ahora, quiero hay decir, un no, punto. pero- Hay un punto. Bien. Martí, tú son A ver, responsables. terminamos tu idea para que le Emilio meta. Álvarez y Casa habla mucho del pasado y habla mucho de otros estados y no habla de lo que está pasando en Claro la Ciudad que de sí, México, claro que sí. porque, vuelvo a insistir, el señor va a ser beneficiario de la compra No, del voto, no es así. de la desviación Yo de los denuncio recursos esas públicos cosas. y de la desviación de los recursos Yo denuncio públicos esas cosas. de los damnificados. A ver, Va a en llegar a ver, al Senado a ver, en medio- gracias a que hay damnificados que siguen en las Yo calles denuncio esas sin cosas. ser atendidos porque el dinero se está A ver, yendo en medio- para comprar a ver, los votos a favor de este señor que está aquí paralelo enfrente. a la confrontación política como la que hemos visto en esta mesa, a lo largo de la campaña ha corrido una violencia política inaudita, Inaudita. que no, con niveles que no se habían registrado en este país en ningún proceso electoral anterior. ¿Hasta dónde los partidos políticos tienen responsabilidad en ella? ¿Y hasta dónde creen que esto vaya a generar zonas de abstencionismo que afecten el proceso electoral del próximo domingo? Yo veo Vienes. una enorme responsabilidad en el espacio de procuración de justicia. ¿O sea, impunidad? Sí. Y lo hemos denunciado de manera reiterada con ataques a todos los candidatos, no solo los que son de nuestra coalición. No guardamos un silencio convenenciero. Yo personalmente he denunciado los homicidios De de todos. la coalición Juntos Haremos Historia, homicidios a militantes del PRI, no solo de mi partido, o de mi coalición, o de mi entendimiento o similitud. Yo no tengo partido alguno, pero lo digo como idea genérica. ¿Por qué? Porque no podemos ver en la lucha contra la impunidad laja electoral. Segunda idea, el fenómeno de la violencia política es un reflejo del contexto de violencia en el país, ahora muy exacerbado. Esencialmente, en fenómenos locales, la mayor parte de las víctimas son candidatos a alcaldes, candidatos a diputados locales, y que tienen un fenómeno sí de reflejo de violencia de caciques y de narco. Cuando en algunos estados, por ejemplo, se echó a andar el proceso electoral local, renunciaron más de 1,000 candidatos en los 30. Ya se han bajado más de mil Más de 1,000 candidatos. Quiero Eso es un dato importantísimo. Ahorita Pepe. quiero regresar al tema del contexto general de violencia y si eso solo lo explica o si hay un mensaje a la clase política, pero voy contigo, y es, a ver, ¿qué responsabilidad crees que han tenido los Yo creo los- que la los partidos? violencia Y si eso va a en generar... el proceso electoral pues, Ajá. es consecuencia de la violencia que hay en el país, exacerbada. O sea, ¿no hay ninguna característica específica de por qué están matando candidatos y políticos? Bueno, pero vuelvo a insistir, no es aislado. O sea, vivimos en uno de los países más violentos del mundo, vivimos en uno de los países más inseguros del mundo y obviamente pues los procesos electorales no pueden aislarse de esa violencia. Pero ¿por qué se da esa violencia? Pues porque hay una impunidad absoluta contra quienes han violentado el país mismo y en el caso político yo creo que hay dos fenómenos. Uno que sí han matado o han atacado a candidatos con mensajes políticos y otro que han matado candidatos como matan a cualquier mexicano todos los días en este país. A ver, ¿estamos frente a una situación general de violencia o el mensaje es la amenaza y hay, digamos, objetivo claro de ir contra la clase política por penetrar, por condicionar, por lo que ustedes quieran dentro de las instituciones Hay un políticas? contexto general de violencia y hay una expresión particular de aquellos grupos que ven en algunos candidatos amenazas y que en la lógica del control territorial y el control político, al no retirarse esos candidatos, son esencialmente ejecutados. La gran tragedia de esto es que no hay un solo culpable. Esa es la gran tragedia. Bueno, ni culpable, ni investigación, ni nada. Claro, No, o sea, que no haya culpables es que no hay investigación. Hay Mira, condenas. Yo voy a Condenas poner como generalmente. todas, pero... otra vez el ejemplo de la Ciudad de México porque es donde estamos trabajando. En la Ciudad de México ya ha habido 2 muertes por temas relacionados con la política. Uno, el caso de Coyoacán, de los sillazos, Sí. que la Procuraduría se atrevió La a decir... mujer, ¿no? Se atrevió a decir, no tuvo que ver con el tema. Oye, si te están lanzando sillas y tienes un problema cardíaco, pues es evidente que te afectó. Pero ¿hay una persona en la cárcel por ese hecho? Ninguna. El contrario al líder del sindicato de bomberos sacó un mensaje días antes de que lo mataran. Si me pasa algo,
es este señor me está amenazando. ¿Por qué? Porque le está haciendo... En contra del líder de bomberos. Sí, diciendo, Okay. yo estoy haciendo un sindicato alterno y el señor me amenazó, me golpeó, etcétera. Si me pasa algo, días después lo acribillan. Y no nos ha dicho la Procuraduría, ya agarraron a 2, pero no nos ha dicho quién los mandó, quién fue el autor intelectual. O sea, no hay, Entonces, no hay impunidad, autores ni móvil. Pues, cuando hay impunidad pasa eso. Y cuando estamos viendo y estamos subiendo videos de golpes a los brigadistas, de amenazas a los brigadistas, porque luego en esta lógica de que todos somos iguales se dice, es que todos somos iguales. No, yo no he visto un video en la Ciudad de México donde se ve a alguien de Morena golpeando a alguien del PRD, y si al revés. O sea, la violencia viene del partido en el gobierno en la Ciudad de México hacia los partidos que somos oposición en la Ciudad de México. ¿Qué costo va a tener esto en términos de abstención? ¿Qué impacto va a tener en la afluencia, la participación de los ciudadanos en las urnas? Estamos hablando qué esperar del próximo domingo y estamos abordando el tema de la violencia política y qué impacto puede tener eso en el abstencionismo, en la participación de los ciudadanos en las urnas el próximo domingo. No me acuerdo con quién me quedé de los dos. ¿Quién cerró la pasada? Cerró César. Cerró César, entonces bastó. Mira, yo creo que sí es indispensable ubicar, ¿no?, la necesidad que la gente salga a votar. Las estimaciones de participación son altas. Hay quien estima que hay una participación de más del 65%. Por elección presidencial. Sí, pero generalmente pasa, los dos locomotoras de elecciones son la elección presidencial y presidencias municipales, porque es donde vive la gente. Y teniendo 9 gobernaturas, incluida, lo digo así genéricamente, la jefatura de gobierno, y teniendo más de 25 estados con elección de presidencias municipales, va a haber ese fenómeno de alta participación. Por supuesto que puede haber fenómenos, pero esencialmente me parece que son fenómenos locales. O sea, no ven un peligro real en ninguno de los dos casos. Yo creo que no. Que vaya a caer la participación. A ver, yo quiero creer que no. Considerablemente. Yo quiero creer que no. Yo también creo que esencialmente no va a ocurrir. La necesidad, el ánimo de cambio en este país es mucho como para que afecte, probablemente de manera puntual en algunos municipios, en algunas zonas del país, sí se genere una situación que la gente no salga, pero en términos generales creo que es más el ánimo de cambio que el miedo que puedan surgir este tipo de hechos. Mañana terminó el asunto, cierres de campaña, AMLO en el asunto de la Azteca, Ricardo Anaya creo que se va a León, ese es su acto fuerte. Sí, está su acto de campaña. Se acaban también las encuestas y ahí nos vamos a ir con un litigio que trajeron toda la campaña. Unos tratando de decir, como las encuestas indican, prácticamente la victoria está ganada. Y otros diciendo, no le crean a las encuestas, son una mentira, como tratando justamente de desactivar la idea o esta estrategia electoral de las encuestas prácticamente le dan ya el triunfo a un candidato. ¿Qué opinan? Mira, yo creo Ha sido digamos que son parte también de la estrategia las encuestas. Muchas encuestas están ya en el ánimo de la propaganda electoral. Yo no creo bajo ninguna circunstancia la idea de la inevitabilidad de un triunfo de nadie. Me parece que va a ser un fenómeno mucho más cerrado. Y no se trata de entrar a descalificar, no hemos hecho, no lo haré, pero sí creemos que va a haber un escenario de mucha más competencia. De lo que señalan la mayor parte, eso es así. Por lo menos el promedio de las encuestas, para ser políticamente correctos. Eso es así. ¿No? Eso es lo que nosotros estamos estimando. Y a ver, yo no tengo duda alguna, si Andrés sale ganador, será así, la gente lo decidió. ¿No? Pero también si Ricardo ganó, la gente lo decidió. Nosotros no tenemos discusión alguna. Si Morena resulta ganador, pues así lo votó el país. Si Ricardo ganó, pues así lo votó el país. En todos los locales. Ahí el compromiso es con la aceptación de los resultados. Yo creo que las encuestas son una medición y han sido muy consistentes desde la precampaña y la propia campaña. Las diferencias que hay. No hay un solo gol. Pero si ya va... Aquí solo cuenta la urna. ¿Cómo no va a haber un solo gol? Aquí solo cuenta la urna. Las encuestas claramente dicen que aquí vamos muy... cuenta la urna como en cualquier parte del mundo. Claro que llevan muchos goles a favor de los candidatos de Morena. Cuenta la urna. Sabemos que también la ola va a ser sorprendente a favor nuestro. Porque también dicen, hay muchos indecisos, pero los indecisos lo que quieren es un cambio en el país y por eso van a votar. A ver, me quedan 2 minutos, uno para cada quien.
3 palabras, ¿cómo te imaginas el país del 2 de julio después de las urnas? Mira, yo creo que sí va a haber una condición de un proceso de mucha participación. Nosotros seguimos muy en la esperanza, la confianza, el entendimiento, el ánimo de que Ricardo Anaya va a ser presidente de este país y no tendremos problema alguno al día siguiente de la elección de construir acuerdos que nos permitan llevar a fenómenos de gobernabilidad democrática. Ninguno. Gobierno de coalición. ¿Cómo te lo imaginas tú? Así, el 2 de cuando julio, te despiertes todo desvelado. Una gran fiesta nacional porque va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Una gran fiesta en la Ciudad de México porque va a ganar Claudia Sheinbaum. La gente quiere un cambio, la gente está decidida a un cambio. Y a pesar de las trampas del PRI en el país y del PAN-PRD en la Ciudad de México, no les va a alcanzar porque hay más determinación de la ciudadanía. Aprovecho para invitar a la gente a que vote unificado por los candidatos de Juntos Haremos Historia, Morena, PT, Encuentro Social, porque conviene que el Congreso, que las alcaldías en la Ciudad de México, que la jefatura de gobierno y la presidencia de la República trabajen en unidad y no nos pongan en pie desde el Congreso. Completa. ¿Y ustedes? No, yo digo, mira, si votan por ellos está bien, si votan por otros está mal. Eso no puede ser así. Lo que queda muy claro es que la gente tiene inteligencia para votar. Ya me voy. Claro, así, les agradezco. La gente puede votar por Emilio Álvarez y Casa, Gracias, candidato al Senado. Gracias, Pepe. Representante del equipo de la Coalición México al frente de Ricardo Anaya, César Cravioto, representante de Morena, el equipo de Andrés Manuel y de Sheinbaum aquí en la ciudad. Gracias a los dos por haber estado, pero sobre todo a usted por habernos acompañado aquí en Opiniones Encontradas.